Bueno, buenos días a todos, bienvenidos otra vez. Ahora vamos a hacer la mesa de debate que está prevista para hoy. Vamos a ver los desafíos y oportunidades que tienen las empresas tecnológicas en esta era tan digital, tan marketingiana y tan de inteligencia artificial, que es de lo que habla todo el mundo hoy en día. Para ello vamos a contar con tres expertos. Ellos, por favor, si queréis subir. Bueno, me espero que María está colocando el micro. Pero si quieres, Nico Vega, por favor, puedes ir subiendo. Ahora os cuento un poquito sobre ellos. María, cuando estés, María Lozano y María Sassot. Te pones en la de ella. Sí. Vale. Bueno, mientras sube María, los voy presentando, los iba a presentar sentada, pero os los voy presentando ya. Nico es consejero directivo de Araban, la mayor red aragonesa de Business Angels. Es un experto en innovación, machine learning y evolución digital. Como asesor estratégico, bueno, pues Nico tiene una experiencia y tiene que aportarnos una perspectiva integral sobre el rol de la inversión en este mundo de la tecnología. María es socia fundadora de Esencia Creativa y es presidenta de Directivas de Aragón. Es una figura muy destacada en el marketing estratégico, especialmente en nuestro territorio, pero también fuera de él, y en la comunicación corporativa. Tiene más de 12 años liderando su propia agencia y ha trabajado en creación de marcas muy sólidas, que seguro que luego nos cuenta algo más. Por último, María Lozano lidera desde hace 2 años el Centro de Emprendimiento La Terminal. Su formación en finanzas y gestión de proyectos le permiten apoyar la incubación y crecimiento de startups, que va a ser un punto muy interesante a la hora de ver un poco cómo pasamos de lo pequeñito a algo más gracias a estos desafíos y oportunidades de los que vamos a hablar. Bueno, no me voy a enrollar más en esto. Lo que os quiero recordar es que tenéis el hashtag, creo que ya os lo ha dicho antes Aroa en algún momento, no lo sé. Podéis utilizarlo y podéis compartir vuestras ideas ahí. Y también que al final de esta mesa pues guardaremos un ratito para que podamos preguntarle algo a nuestros expertos. Me siento por aquí y así no os hablo desde un atril, que es un poco raro. Vale, vamos a empezar con una pregunta para los tres, ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar de cómo está, a tomarle un poco el pulso a Aragón. ¿Cómo creéis que está el ecosistema actual de empresas tecnológicas en Aragón? Si quieres, puedes empezar, Nico. Muchas gracias. Bueno, el ecosistema ha evolucionado últimamente muy rápido. Siempre hubo un ecosistema bastante robusto de startups, ¿verdad? Desde hace muchos años, porque ha habido siempre diferentes agentes desarrollando este ecosistema. Y sí que es cierto que últimamente está habiendo un impulso importante, sobre todo porque aquellas startups de hace años ya son empresas consolidadas. Tenemos grandes ejemplos pues en ciberseguridad o en otros tipos de áreas de tecnología. Y además con el impulso de los últimos años, ¿no? De los últimos, no tanto años, sino meses, del anuncio de las llegadas de las grandes tecnológicas en Aragón, pues sí que es cierto que el ecosistema está recibiendo un impulso importante. María, ¿tú cómo lo ves? Pues como dicen nuestros dirigentes políticos, estamos en un buen momento, no solo porque tengamos un buen ecosistema también con las startups, como decías, sino porque bueno, pues la llegada también de esos centros tecnológicos nos posiciona en el mapa, que eso es muy importante, y cuando hablamos de estrategia de marca, pues es uno de los objetivos, ¿no?, que tiene tener una estrategia de marca y tener una marca. Por lo tanto, esas cosas que decimos a veces de cuando en el mundo hablamos de España y quizás mucha gente todavía no sabe dónde está posicionada, pero cuando se habla de Zaragoza tampoco, pues esto nos ayuda, ¿no? Aparte de, evidentemente, esas inversiones que generarán y que entendemos que irán calando en todos los sectores económicos de Aragón, ¿no? Y aparte hay un cultivo de colaboración. Creo que Aragón hemos dado ejemplo de la buena colaboración y eso nos ayuda a crecer. Y más cuando estamos en una comunidad en el que más del 95% de las empresas son pequeñas y micropymes y autónomos. Entonces, la colaboración nos hace posibles herramientas de innovación, de acceder a financiación, de acceder a proyectos más ambiciosos, y los clústeres, por ejemplo, o sea, es un buen ejemplo de esa colaboración, ¿no?
Y tenemos pues en el mundo tecnológico pues desde Tecnara, que es el propio, pero también ALIA o AERA, o sea, casi todos los clústeres sectoriales están trabajando también para que ese ecosistema se genere y vaya calando, ¿no? Y no me quiero olvidar de los centros tecnológicos públicos y privados, que también hacen que ese ecosistema sea más grande, que la innovación vaya calando. Y, por supuesto, las universidades, que es donde se crea el talento y donde se genera, perdón, que estoy un poco afónica, donde se genera o donde parte mucha de la investigación y que luego se transfiere a las empresas o que se genera en colaboración pues con las universidades. Por lo tanto, yo creo que estamos en un muy buen momento, así es el resumen. Sí, tenemos, la verdad que yo creo que en Aragón hay un tejido empresarial bastante nutrido y yo he tenido la suerte de verlo durante los últimos años y la verdad que sí que se nota, ¿no? Y que hay mucha conexión entre unos y otros. Tal vez al ser una región más pequeña, pues existe esa no necesidad, sino esa actitud hacia participar más, ¿no? Entre nosotros. Tú de eso sabes bastante, ¿no, María? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo crees que está el ecosistema desde el punto de vista de startups, pero también a mayor nivel, empresas más grandes? Creo que el ecosistema está... Bueno, no sé. No lo sé. A ver, no sé si tenemos... A ver, prueba María, a ver si... Hola. Sí. Ahora sí. Sí. Creo que el ecosistema estamos en un momento clave, tal y como ha indicado antes Miguel Ángel y y tú y mis compañeros, pero creo que también queda mucho camino por recorrer. Estamos posicionando tanto Zaragoza, Aragón como un hub tecnológico, que poco a poco estamos dando también los primeros... O sea, llevamos trayectoria, pero estamos dando los primeros pasos afianzados y con acciones como las que desarrollamos, por ejemplo, en la terminal, que estamos involucrados de lleno en el ecosistema, veo que existe esa... existe esa colaboración, pero hace falta que sea mucho más real. Mucho más, si hacemos, por ejemplo, partiendo de startups, si hacemos programas, eventos, pues al final coordinarnos de forma de que no se repitan en fechas, en ponentes, en contenidos. Entonces, creo que existe esa colaboración, creo que cada vez es más, está más impulsada, pero creo que también hace falta dar unos pasos más allá y decir, vamos a juntarnos y al final la unión hace la fuerza, como se dice siempre, entonces creo que es necesario. Y luego en la Semana de Emprendimiento de Aragón se destacó uno de los datos, que yo soy muy pesada con los datos, pero el 42,9% de los proyectos tecnológicos que empiezan, solo el 42,9% piensa en tener en instaurar la tecnología en sus proyectos. Me parece un dato bajo, entonces creo que tenemos que dar un impulso más, que está muy bien que vengan Microsoft, Amazon y todos los agentes nos juntemos, pero dar un paso más con las startups, porque creo que lo necesitan. Es un dato bajo en 2024, ¿no? La verdad es que sí. En términos de infraestructura, yo creo que es importante, ¿no? que nosotros estemos, las empresas estén cohesionadas, el ecosistema esté cohesionado y que haya comunicación, que por cierto has lanzado ahí no lo sé, de crear algo para poder haber más comunicación y más entendimiento, ¿no? Pero también es importante que exista cierto apoyo institucional, ¿no? Vosotros lo sabéis bien. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo está ayudando Aragón a las empresas a crecer? Y bueno, pues, ¿qué creéis que haría falta o no? Empezamos con María, si quieres, por volver hacia atrás. Aquí sí que creo que hay mucho apoyo institucional. Nosotros, por ejemplo, somos una incubadora aceleradora municipal, entonces hay muchísimo apoyo por el Ayuntamiento de Zaragoza y por otras entidades colaboradoras. Colaboramos mucho con COE, Oficina Acelera Pyme, con universidades. Al final intentamos ofrecer a los emprendedores todos los recursos. Entonces colaboramos tanto con entidades públicas como privadas y creo que ahí sí que el apoyo institucional vamos de la mano. Entonces creo que sí que existe y que es fuerte y coexistente. Hay apoyo, pero yo creo que también tenemos que salir de la comodidad. O sea, cuando hay una idea y la queremos poner en marcha, tienen que ser las empresas, las startups, los emprendedores, los autónomos, quienes tomen la iniciativa y se pongan delante, ¿no? Y tengo un amigo que siempre me dice, la financiación no es problema. Hay muchos recursos, ya, o sea, pregunta. Siempre hay alguien que te puede ayudar o que te puede conducir hacia... o incluso pues, en Netopía o en la terminal. Entonces,
las instituciones lo que tienen que hacer es allanar el camino, quitar la burocracia, poner en contacto, pero luego tampoco nos quedemos a nivel solo institucional. Es que hay organizaciones empresariales como COE que se dedican a eso, a impulsar el desarrollo económico, el crecimiento de las empresas y que también, o sea, al final hay que acudir a cada ventana de oportunidad que tengamos, que al final esto es para que crezcamos, para que crezca nuestro territorio, que crezcan nuestras empresas, que crezca nuestra economía y por tanto la sociedad, ¿no? Entonces, que no nos quedemos ahí, no nos quedemos en el conformismo, hay que salir y no solo esperar que nos lo hagan fácil, ¿no? O sea, ese es mi punto de vista. Sí, pero es verdad que muchas veces también vemos como que parece que va a estar ahí, ¿no? Esa financiación, esa subvención, eso que parece que te ha contado el vecino, ¿no? De que, o sea, si empiezas una empresa vas a poder. Es cierto que hay que buscar otros caminos. Bueno, en tu caso creo que puedes hablarnos bastante también de esta parte, ¿no? Es que estoy completamente de acuerdo con mis compañeras, porque al final siempre que se habla de instituciones parece que siempre hablamos de lo público. Y obviamente lo público es importante y de hecho en Aragón siempre ha funcionado bastante bien, como siempre con sus altibajos, siempre hay momentos, pero siempre ha funcionado bastante bien. Lo que sí que es cierto es que efectivamente hay un montón de instituciones que no tienen por qué ser públicas y de hecho que son privadas o a veces público-privadas. Están las instituciones financieras que sí que están avanzando en los últimos años, últimos meses, mucho en la línea del apoyo a las nuevas iniciativas. Están entendiendo de otra manera la inversión temprana, de evaluación del riesgo. Y cuando hablamos de riesgo y instituciones financieras, pues bueno, esto siempre es un poco más delicado, ¿no? Pero sí que muchas de ellas incluso tienen sus propias iniciativas en empresas emergentes, COE, CEPIME, bueno, todo tipo de asociaciones gremiales, profesionales. Yo creo que cada vez más hay esa concienciación de que todos tenemos que crear ese tejido y remar en la misma dirección. María, has dicho una frase, ¿no? Lo de que la financiación está ahí. Yo creo que tal vez muchas personas que se planteen montar una empresa o crecer piensan que este pues va a ser uno de los principales retos, ¿no? ¿De dónde saco el dinero? ¿Cómo hago? ¿Qué otros retos, aparte de si lo consideras un reto, que ya has dicho que no del todo, ¿no? ¿Qué otros retos consideras que existen a la hora de pues eso, salir adelante con tu negocio e incluso pues crecer e ir más allá con él? Pues creo que el mayor reto es el contar con el talento, con las personas adecuadas, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa y nos ocupa a todo el mundo, tanto a instituciones como a organizaciones y a empresas, porque si no tenemos ese talento, o sea, no tendremos futuro. Por lo tanto, este es el principal problema y donde nos tenemos que dedicar todos, ¿no? Y sobre todo, talento que nos ayude al futuro. Si decimos, y lo estamos oyendo todos los días, que el futuro va a ser tecnológico o no va a ser, no sé a qué estamos esperando para cambiar nuestro chip. Porque al final esto es una transformación y pasa porque estemos formados. Pero nosotros no solo hablamos de talento tecnológico, es que nos afecta a todos, a todas las profesiones, a todas las compañías, a todas las organizaciones. Por tanto, todos vamos a tener que adaptarnos y eso significa aprender cosas nuevas, no tenerle miedo a las cosas nuevas. Los cambios nos dan miedo, entonces también el decir, no, esto no va conmigo, creo que nos vamos a quedar atrás. O sea, lo que tenemos que entender es que o nos montamos en ese carro o el carro se va y nos quedamos solos. Entonces, para mí el talento es Luego, evidentemente, hay otros temas que la burocracia es un problema, que a lo mejor es lo que tenemos que pedirle a nuestras administraciones que trabajen, que faciliten. La unión nos hace que también esa burocracia se minimice, porque pues, si estamos dentro de un grupo del que queramos, de una organización empresarial, de un clúster sectorial, estamos compartiendo recursos para que esas barreras, esa burocracia sea menor. María, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuáles son los retos que identificas? Yo también creo que uno de los principales retos es el talento, ya no solo también la captación, que a priori puede parecer una barrera, sino también la retención del talento. Porque ya no solo tecnológico, con perfiles como programadores o expertos en diversas tecnologías, sino también, por ejemplo, en comercial venta. Es un perfil que siempre cuesta mucho porque al final
la startup no puede lidiar o competir contra la empresa grande conforme a salarios, por ejemplo, entonces suele captar perfiles más juniors sin experiencia, que también tiene sus ventajas porque pueden incorporar la cultura de la empresa, conocerla desde el principio, implicarse más, pero al final existe esa confrontación, por así decirlo. Otra de las barreras, creo que muchas veces suele ser el idioma, el captar talento que, por ejemplo, para mercados estadounidenses, o ya no tienen por qué ser estadounidenses, pero el idioma creo que es una barrera y al final nosotros sí que les apoyamos, por ejemplo, en la falta de recursos. Creo que las startups, o por lo menos estamos lidiando para que no tengan esa falta de recursos, sino que, por ejemplo, me lo estoy tirando toda la terminal porque obviamente trabajo ahí, pero ofrecemos todo tipo de recursos a los emprendedores, entonces en la captación de talento también les ayudamos en este sentido. Y respecto a financiación, pues trabajamos de la mano, por ejemplo, de entidades como Araban, en la que al final cubrimos lo que no sabemos hacer, lo derivamos a tanto instituciones o entidades públicas como privadas, como hablaba antes María, y yo creo que el mayor reto es el talento, a modo de resumen. Perfecto. Bueno, podíamos haberlo dejado ahí, pero no, la verdad que está muy bien y es muy importante también ver eso. Y siguiendo el lazo de la financiación y lo mismo que le preguntaba a María, pues tal vez pues eso, ¿qué le dirías también tú, ¿no? A esa gente que no puedo, no tengo dinero, no sé cómo empezar, cómo... Una buena pregunta, ¿eh? Sí, ¿no? Que conste que no nos habíamos puesto de acuerdo, ¿eh? Obviamente es que hace falta personas, porque una empresa son personas, no hay empresas sin personas. Entonces, luego voy a la pasta, ¿eh? Eso por adelantado. A ver, efectivamente tenemos que ser más rápidos todos. Esto siempre que se empieza por tenemos que, y luego dices, bueno, ¿y cómo, no? Tenemos que ser más rápidos en formar a la gente tecnológicamente, y no digo en tecnología, porque al final todas las empresas algo de tecnología tocan, da igual, y hay como un miedo a la tecnología. La tecnología es una herramienta y es completamente horizontal. Total. Hoy era desafíos y oportunidades para las empresas tecnológicas, ¿no? Obviamente hay empresas que son eminentemente venden tecnología, pero hay un montón de empresas que no venden tecnología, pero la tecnología son parte de su operativa, o debería serlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un trabajo enorme en formar a empresas que ya existen, que no tienen una base tecnológica, pero que la van a necesitar, ya la están necesitando aunque no lo sepan, y gente que quiera emprender, que tiene que entender que la tecnología es parte de cualquier empresa que se tenga que crear en el siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, ¿eh? Entonces, primero, tenemos que ser muy rápidos entre todos, entre lo público, lo privado, etcétera, en preparar a la gente con base tecnológica. Me da igual que hagas contabilidad, que seas un creativo en cualquiera de las áreas creativas, me da igual lo que estés haciendo o quieras montar un taller mecánico. Me da igual. Por cierto, que hay una gran demanda de talleres mecánicos y mecánicos. Bueno, ¿no? Pues apuntadlo, por si acaso. No por ser más pragmático, ¿eh? Y también son empresas con muchísima tecnología. Hombre. Y ahora voy a tu pregunta. La financiación, como tú dices, siempre se dice el dinero no es problema. Es cierto que nunca lo ha sido, pero no ha sido un problema la financiación pública o privada, o de instituciones financieras o de inversores privados, de cualquiera de las vías que existen de financiación. Si la idea de negocio, el modelo de negocio o la manera de generar riqueza es viable. Lo que no se puede, ningún inversor está tan loco como poner su dinero en una empresa que no sea viable en ese momento o a futuro. Entonces, desde redes como la nuestra de inversores en etapa temprana, desde hace ya un par de años, aparte de apoyar a las startups tecnológicas con gente del ecosistema, ¿no? como es con María, de base tecnológica estamos teniendo un montón de oportunidades de inversión y que llegan a inversión de lo que llamamos nosotros la economía real, porque hay empresas que necesitan esa inversión y hay inversores que buscan esas empresas de la economía real, que no son estas, no todo tienen que ser apps y tecnología ni inteligencia artificial, ¿no? Y sí que es cierto que cada vez hay más una demanda de estos inversores de buscar oportunidades de inversión en la economía real, desde el sector porcino, que en Aragón es el segundo en PIB, hasta agricultura, inmobiliario, etcétera, etcétera.
Sí, pero al final, bueno, una empresa real, que es el mensaje que estabais dando los tres, necesita esa digitalización, esa tecnología, y esa tecnología que, como bien has dicho, es horizontal. Entonces, esa digitalización afecta de alguna manera, ¿no? Bueno, a todas las empresas en Aragón y fuera, por supuesto. Claro, es que yo creo que deberíamos de dejar de decir digitalización, por lo que estaba diciendo, ¿no? Al final es una evolución digital más que una transformación digital, porque si no estás ya haciendo algo digital, Estás fuera. no sé, es muy complicado. Puede ser, que algo muy pequeñito y tal, que también está bien, Todos conocemos artesanos, pero al final alguno vende en Etsy o vende en su propia página web o simplemente va a un mercado de los que tenemos tan chulos en Aragón, ¿no? Pero en general todas las empresas necesitan algo digital. Yo recuerdo, los que ya tenemos una edad, que había cursos de email, ¿no? De cómo redactar Madre mía. un correo electrónico. Esto lo hemos vivido, ¿eh? Cámara de Comercio organizaba estos talleres. Te enseñaban a poner la arroba y... Bueno, no pero lo como sé. toda tecnología que llega, de repente, ¿cómo se envía un correo electrónico, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un punto que todo el mundo tiene ya una tecnología. Lo que hay que hacer es que todo tipo de organizaciones entiendan cuál es el propósito cuando quieren implantar una nueva tecnología para evolucionar digitalmente. Porque todo tiene que tener un propósito. No yo quiero tener IA, bien, pero tú, ¿para qué quieres la IA, ¿no? Eso es un tema que de hecho lo tratamos también en el Digital Stack del año pasado. Todo el mundo quiere inteligencia artificial, pero es que igual tu proyecto no requiere inteligencia artificial, igual no hace falta, ¿no? que busques esa solución, puede que sea otra. Hay muchas tecnologías, hay diversidad de... En muy poco tiempo todos vamos a estar utilizando múltiples IAs, incluso sin saberlo, en muy poco tiempo, y va a ser como el correo electrónico, insisto. O sea, y esto hay que tenerlo presente, lo cual no quiere decir que haya que saber programar. Hay que entender esa tecnología y utilizarla para el propósito que queramos. Como... Precisamente por lo que dice Nico, y yo estoy de acuerdo con él, a mí no me gusta llamarlo digitalización. O sea, estamos ante una nueva sociedad tecnológica y para eso hemos dicho que necesitamos formarnos, atraer más talento, pero sobre todo necesitamos que nuestras cabezas cambien, porque si no estamos utilizando ya la IA o cualquier otra inteligencia, mañana lo vamos a hacer. O sea, no nos va a quedar otra. Y eso es el futuro hacia el que vamos, ¿no? Entonces, hablamos de... Siempre que ha habido cuando llegó la rueda, o sea, pues hubo una transformación de la sociedad. Cuando llegó la máquina de vapor, hubo una transformación de la sociedad. Y hubo quien se montó antes y quien se montó después. Y al final también eso hizo, y siempre pasa, que haya diferentes velocidades. Entonces, lo que tenemos que hacer en Aragón es aprovechar que se han fijado en nosotros por nuestras bondades y subirnos los primeros. O sea, los primeros. Cuando todo el mundo, administraciones públicas, organizaciones empresariales, clúster, empresas tecnológicas, de todo tipo, están diciendo esto, directivos, directivas, o sea, es porque nos están queriendo abrir los ojos para que no perdamos ese momento. Es que es el momento de Aragón. Pues aprovechémoslo, pero depende solo de nosotros. Y lo primero que tenemos que decir es a todos, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros superiores, a todo el mundo es métete, curiosea, prueba, fórmate, que hay, no sé dónde está Miguel, pero bueno, que hay formaciones gratuitas, de pago, o sea, ahí hay muchas facilidades también, en la terminal, tal, o sea, por eso está habiendo pues esos apoyos para que la gente nos formemos, para que las empresas empiecen a incorporar pues toda la tecnología, ¿no? O sea, es para esto, porque estamos viendo que el tren va muy deprisa y tenemos una pasarela para subirnos rápido, pero es que se va a ir y no va a volver. Wow. La verdad, no, que es cierto que hay que aprovechar. Y es cierto que también yo creo que muchas veces existe esa barrera de cómo empieza. Solo es empezar, que simplemente sería entrar en la web y curiosea, ¿no? Que la verdad que yo creo que es un consejo básico y que todo el mundo puede, pues, trastearlo, aunque no lo comprenda. Es cierto que también, como decía Nico,
no hay que ser desarrollador, no hay que entender cómo funciona, simplemente hay que entender para qué la puedo utilizar, ¿no? No sé si los startuperos están en ello Sí. o todavía se sienten un poco también, sienten esa barrera de cómo utilizarla. Nosotros, como nos centramos en proyectos tecnológicos, todos tienen un mínimo de capa digital, de proyectos digitales, pero conforme a lo que habéis dicho, de que estoy totalmente de acuerdo, creo que el otro día Xavier Marcet en Heraldo de Aragón hablaba de que todos abrazamos la tecnología y que al final todos tenemos acceso a la tecnología y lo que marcará la diferencia son las personas que la utilizan. Entonces, creo que, tal y como ha dicho María, es muy necesario el formarse, el estar constantemente adaptado al cambio y que al final incluso los artesanos que hemos dicho pues pueden utilizar IA porque al final se van a vender en redes sociales y para igual no es lo ideal, pero el copy, por ejemplo, pues le puede ayudar a ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial o incluso para predecir. Entonces, creo que es necesario y sobre todo que es como complementario para ayudarte a impulsar tu proyecto y a desarrollarlo mucho más potente y al final reduciendo, digamos, recursos propios para poder impulsarlo. O sea que creo que todos en cierta medida, lo que ha dicho María, al final que todos nos vamos a acoger, unos a una velocidad distinta que otra, pero que es necesario. Sí. Y quien no, es que estará fuera. Sí. Nico, vamos al siguiente bloque de preguntas, que es un poco ver pues cómo llegamos de ser un germen, una idea, a crecer un poco más. Esto era de lo local a lo global, pero no hace falta irnos tan lejos, ¿no? Simplemente expandirnos y crecer, ¿no? Entonces, desde tu experiencia en asesoramiento, ¿cómo ayudas a empresas a adoptar nuevas tecnologías y no a digitalizarse? Que ya hemos dicho que no nos gusta digitalizarnos, nada, es cierto. ¿Cómo hacemos para esas barreras, ese choque, pues superarlo y ponernos a ello? Ya lo hemos hablado un poquito. Al final, todo empieza por un propósito. El para qué lo quieres hacer, no el por qué. El por qué viene después. Al final, el para qué en cualquier empresa, primero, ¿para qué quieres hacer esto? Una vez que tienes el propósito, lo más importante es entender a las personas, porque otra vez va de personas. Es decir, depende del tamaño de la organización, pero al final los que tienen que llevarlo a cabo y dejarse impactar, y digo dejarse impactar por las nuevas tecnologías que pueda adoptar una empresa o una organización, estas personas tienen que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque son ellas las que la van a utilizar. Y esto que parece una obviedad, muchas veces se han implantado desde que la tecnología llegó a nuestras vidas, ya allá en los 80, 90, se implantaban tecnologías sin contar con las personas. Yo creo que esto es un cambio que se está produciendo ahora, muy importante, en organizaciones ya maduras, no en nuevas empresas, en que primero hay que entender a las personas y formarlas, porque generalmente la adopción de una nueva tecnología siempre conlleva un cambio de procesos. Y el cambio de procesos va a impactar en las personas, en los departamentos, en las formas de trabajar, las formas de hacer las cosas. Porque la tecnología al final es para mejorar procesos. Entonces, primero el propósito, objetivos, tener en cuenta a las personas, porque va de personas, y a continuación formación. Y entonces puedes ponerte a implantar cualquier solución tecnológica y habrás maximizado las posibilidades de éxito. Al final es buscar un poco cuáles son sus necesidades, ¿no? Entiendo que al final Claro, porque una cosa son las necesidades estratégicas de la empresa, porque al final pues el consejo de administración o los altos directivos dicen, oye, queremos implantar esto, pero luego tiene que tener un objetivo y que al final la gente lo tiene que ser útil de alguna manera, ¿no? Y en cuanto a luego la siguiente fase, ¿no? Sería hablar de la parte de comunicación también. ¿Cómo crees que la IA puede influir en las empresas para adaptar su comunicación para diferentes audiencias? Y bueno, cómo nos puede ayudar también estas nuevas tecnologías, esta inteligencia artificial u otras cosas, ¿no? A que nuestra comunicación sea mejor. Bueno, después de revisar el propósito, de tenerlo claro y esas cosas, y como bien nos ha dicho antes Miguel, hay que investigar. Y cuando él decía investigar, a mí se me encendía. O sea, yo veía en mi cabeza, digo, esto es estrategia, está hablando de estrategia de marketing, o así nosotros lo llamamos. Una estrategia de marketing empieza por investigar. Investigar en casa, investigar el mercado para ver la competencia, ver si tu propuesta de valor y tu propósito
todavía tienen su sentido o hay que adaptarlo, porque no podemos ir ciegos por la vida. O sea, que al final tienes que tener un propósito que cubra las necesidades y que escuche a tu cliente, ¿no? Y al final también lo que estamos hablando de adaptarnos tiene que ver con esto, ¿no? Y una vez que ya tenemos claro que sí y que tenemos claro nuestra diferenciación, nuestra propuesta de valor diferente y demás, entonces podemos empezar a comunicar. Y evidentemente ahí la IA, no solo en comunicación, o sea, para mí uno de los grandes beneficios de la IA y de esta revolución que estamos hablando tecnológica va a ser que mejorará la productividad, nos hará más eficientes. O sea, en España solo hablamos de que no se pueden subir los salarios más porque condicionamos, o sea, ya tenemos una bajísima productividad. Entonces, todo el mundo quiere subir los salarios, los empresarios los primeros, pero claro, no a costa de los empresarios. O sea, al final, Marcet también decía, hay que vender con margen, porque las empresas no son un organismo público. Las empresas invierten, creen, pero evidentemente para tener una remuneración. Esto hay que entenderlo así, no somos ONGs. Entonces, al final tiene que quedar. Si no queda, o sea, entonces, para que podamos subir los salarios más y que tengamos unos salarios que podamos tener cada vez mejor vida todos, que es hacia donde queremos ir todos, administraciones, empresas, todos, tenemos que ser más productivos. La inteligencia artificial nos va a traer eso y lo tenemos que entender así, no nos tiene que dar miedo, no nos va a quitar el trabajo. Yo creo que tampoco sabemos aventurar cómo será mañana el mundo. Sí sabemos o creemos, yo es que soy muy positiva, entonces será mejor, por supuesto, y eliminaremos trabajos rutinarios de poco valor y las personas nos centraremos en los de valor. Y hay una cosa maravillosa que nos diferencia a las personas de las máquinas, que es lo que nos ayuda a comunicar, pero no es porque nos ayuda a comunicar, es que las personas solo reaccionamos a las emociones. Por eso hace años en marketing y en comunicación entendimos que tenemos que hacer comunicación emocional, hacer sentir, que decimos nosotros en Esencia Creativa. O sea, nosotros hacemos marcas que hagan sentir. ¿Por qué? Porque los consumidores, los clientes, atendemos a la reacción y cuando reaccionamos, entonces estamos predispuestos a ver más información, ver si me interesa el producto o el servicio, si me encaja el precio, o sea, muchos más detalles, pero evidentemente necesitamos ese toque de atención. Y la IA hace que podamos conocer mejor a nuestros clientes, a nuestros nuevos mercados a los que queremos llegar, ¿no? Antes nos decía, tenemos que tener el conocimiento de los buyer clientes, ¿vale? La IA nos va a ayudar a tener esa información estadística de una forma más rápida para saber cómo piensan nuestros diferentes clientes. Y a partir de ahí, hacer acciones segmentadas y personalizadas, que es el deseo del marketing de toda la vida. Entonces, lo tenemos aquí. El que se dedique al marketing, me da igual que sea digital o lo que sea, no sé qué está tardando en empezar. Bueno, y María, hablábamos antes de que pues, las startups con las que tú trabajas, pues todas utilizan digitalización, tecnología. Entonces, ¿nos puedes poner algún ejemplo de algo que pueda servir al resto y que podamos, bueno, que les pueda inspirar o que pueda ver un poco cómo se utiliza esa tecnología? Sí. La tecnología la pueden utilizar, por ejemplo, en el caso de la IA que hablaba María, pues en marketing digital, en predecir en casos reales, un e-commerce, por ejemplo, puede recomendar según los gustos y preferencias, prediciendo antes con un análisis de datos. Luego tenemos todo tipo de proyectos, hay otros que utilizan la inteligencia artificial puramente en el negocio para sustituir a máquinas, por así decirlo, y preguntar preguntas técnicas para que agilice este proyecto, ese proceso. Como decía María, al final no es que se vayan a eliminar puestos de trabajo, sino que te va ayudando a mejorar
lo que ya hace una persona. Entonces, y aumentar la productividad. Hay todo tipo de proyectos que utilizan, bueno, la tecnología al final, pues tenemos de ingeniería, de arquitectura, que tienen tecnología detrás, pero sobre todo en casos de IA que se ven más reales y sobre todo ahora hablando de marketing, en predecir, en analizar los datos para luego recomendar mucho mejor a los clientes y ofrecer experiencias, como decía Miguel, no solo el producto, sino experiencias personalizadas a los clientes. Así, y de manera general, no sé si me podéis decir qué estrategias de marketing digital consideráis que son pues, las más efectivas o las que más nos van a ayudar a crecer y a, bueno, pues a seguir para arriba. ¿Empiezas tú, Nico? Es una pregunta muy difícil. La doctora es María. Aquí la doctora es María, pues empezamos por María, que igual os da más pie. Sí, venga. La primera es creer. Necesitamos creyentes del marketing, de las marcas, apasionados. Y no solo hablo de los que trabajemos en marketing. O sea, necesitamos creernos lo buenísimos que somos como profesionales, como empresas, como autonomía, o sea, y no nos lo creemos suficiente. Y de hecho, o sea, quien se lo cree es aquella marca que brilla. Por lo tanto, o sea, la primera estrategia es creer. Y sí, entiendo que en esta sala no, que somos todos creyentes, pero fuera tenemos que también ayudar a que otros se conviertan. Para mí este es el punto de partida. El segundo es tener una estrategia de marca, lo he dicho. La estrategia de marca es el camino. Es el camino. La estrategia de marca trabaja para conseguir la estrategia corporativa. Tiene que estar alineada con la dirección. Por tanto, el que lidere la estrategia de la marca, sentado en el comité de dirección. Y esto tampoco es una práctica habitual. Parece que marketing está relegado. Está ahí. No, tiene que estar arriba, porque la marca es un acelerador. La marca la tenemos que entender como un acelerador y nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. Y quien no crea eso está perdiendo el tiempo. Dentro de esa estrategia también, evidentemente, para que la marca te ayude a conseguir estos objetivos, tienes que tener presupuesto para marca. Esto, o sea, también es así. Pero como nos ha demostrado Miguel, es una inversión rentable. ¿Vale? Y bueno, o sea, no digo que todo el mundo sepa hacerlo solo. Evidentemente, cada uno nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la marca nos ayuda, es poderosa de por sí. La marca es aspiracional. Eso quiere decir que o sea, cuando vemos un anuncio de televisión o una comunicación y tal, nos visualizamos ahí o queremos que el cliente se visualice ahí para que lo quiera, se identifique, se emocione con ello. Entonces esto hace que lo queramos, ¿no? Elegimos aquellos productos con los que nos sentimos más identificados. Nos ayuda a diferenciarnos. Pero a mí hay una cosa que me entusiasma de las marcas y es que nos ayuda a imaginar el futuro y a ir a por él. Esto es maravilloso. Por tanto, también la marca muchas veces nos ayuda a innovar. Y es otro de los grandes valores que tampoco se le atribuyen y se creen de la marca. Y hay muchos casos de éxito aquí y o sea, en cualquier sitio que nos documentemos, ¿no? Y como os decía antes, la marca es emoción. Por tanto, nos ayuda a conectar. Y esto no nos lo va a quitar la máquina. Es verdad. Además, antes decías al copy que le puede ayudar. Yo a mí que me digo, no, que no vengan aquí a escribir todas estas inteligencias artificiales que me quedo yo también sin trabajo. Pero es verdad que al final es el ejemplo que se dice siempre y es como el robot de cocina al cocinero, ¿no? Al final es que viene siendo eso. O sea, tú cuando le vas a dar creatividad a tu trabajo, eso no te lo va a quitar. Pero es un muy buen ejemplo porque los chefs, 5 estrellas Michelin, utilizan herramientas. Y utilizan los robots. Es que, o sea, ¿para qué? Para hacer más productivo y eficiente sus tiempos. Sí, totalmente. Pues lo mismo, o sea, es la misma
ecuación. Siguiendo con el tema del marketing digital, ¿las empresas que empiezan o bueno, que se quieren iniciar, le dan importancia a esta parte o todavía no ha calado lo suficiente como tendría que calar? Tenemos que traer a María más veces para mandar el mensaje. No, creo que sí que cala porque, pero hay muchos que se centran, por ejemplo, cuando viene un experto, un ingeniero, un arquitecto, está centrado sobre todo en lo que hace, y lo que hace lo hace muy bien, pero nosotros somos los que le damos este enfoque para que también vean otras partes de su negocio que son importantes y que a veces descuidan, por así decirlo, como has dicho, pero les damos todas las herramientas. Tenemos también programas de ideación, validación, de aceleración, y luego también ofrecemos mentorías con expertos en estrategia y comunicación, en marketing digital, estrategia de ventas, en finanzas, en distintos factores, y en este caso la comunicación es vital y muy importante, la marca, el posicionamiento, el marketing digital, porque al final, tal y como decía María, detrás de todo hay personas, y entonces siempre los emprendedores sobre todo son muy ágiles, mucho más ágiles que las empresas grandes, y contactan a menudo. Entonces, detrás de una buena marca siempre hay personas. Entonces, es algo que se le da importancia desde el principio porque realmente la tiene. Uh-huh. Y cuando van en busca de inversión, también es una de las cosas, ¿quiero inversión para esto? ¿O se queda también un poco más hacia atrás en la lista de cosas para las que quieren? ¿A qué te refieres? Me refiero a que, bueno, que al final cuando tú te montas tu empresa y dices, bueno, quiero financiación para... claro. No sé si este es... Bueno, otra vez eso es lo más importante, ¿no? El para qué, ¿no? En general, en etapa muy temprana, obviamente lo que buscan es un poco de financiación para poder llevar adelante su idea. Es muy complicado que haya un inversor que quiera poner dinero solamente en una idea, porque al final los inversores básicamente en etapa temprana lo que ponen el dinero es a las personas, no a las ideas. O sea, las ideas ahí, tenemos sacos llenos de ideas por todas partes, ¿no? Y si no, coges una de cualquiera y lo intentas. Todo se trata de la ejecución. Entonces, generalmente en etapa temprana, que estamos hablando ahora, no en etapas ya con cierta atracción y años de trabajo, un inversor sobre todo, invierte en el equipo que lo lleva adelante. Obviamente el equipo cree en una idea o ya está empezando a traccionar un poquito y a vender un poquito, ¿no? Y digo vender porque efectivamente hay un montón de ideas que salen de todas partes, ¿no? Sobre todo cuando son de base tecnológica, donde en los equipos iniciales no está la persona no está el comercial, no está bueno, aquí quién vende, ¿no? ¿Quién habla con el cliente? ¿Quién sabe? Bueno, hay que tocar al cliente, no estar solamente detrás de una pantalla y un teclado. Entonces, básicamente, el equipo, la ejecución, obviamente, porque no puede ser solo un equipo que esté esperando. Lo siguiente es el mercado. Tiene que haber un mercado. Si no hay un mercado, difícilmente un inversor va a poner dinero en cualquier iniciativa. Y cuando me refiero a mercado, es que tiene que haber alguien más. Eso es que haya un mercado, con lo cual tiene que haber competencia. Cuanto más competencia, mejor. Cuanto más competencia, más mercado. Me vais a decir, seguro que se puedes crear mercado. Lo que pasa es que ser un market maker es una de las cosas más complejas que se pueden hacer. Obviamente que si lo consigues es fantástico, pero normalmente exige muchísimo esfuerzo y muchísima inversión. Personas, la idea, mercado y a partir de ahí modelo de negocio, es decir, cómo vas a ganar dinero. Y parece que estoy siendo muy pragmático, pero es que una empresa va de ganar dinero. Uh-huh. Obviamente, como decíamos, no somos una ONG, las empresas. Y ahora aquí, cuando digo esto, siempre digo, es que las ONGs también crean riqueza. Bueno, y es que también se invierte, y en nuestra asociación hay gente que invierte también en todo tipo de organizaciones que no necesariamente tienen que ser con ánimo de lucro, pero tienen que ser sostenibles y no mediante subvenciones públicas siempre, ¿no? Que volvemos al principio. Al final. Volvemos al principio. Uh-huh. De hecho, Araban es una asociación privada sin ánimo de lucro porque quisimos establecernos así desde el inicio. No vamos a ganar dinero, sino a generar conexiones y oportunidades de inversión. Dicho todo esto, al final es otra vez personas, mercado, iniciativa
y ganas y un poco de colmillo y avance. Un poco, bueno, yo creo que mucho, ¿no? De eso. O sea, que la parte esa de yo tengo la idea del siglo, nadie lo ha hecho, voy a reventar el mercado, es difícil y existe poco, ¿no? Bueno, los libros están llenos de cosas así, ¿no? Pero no es lo habitual. O sea, esta idea feliz que se decía hace tantos años, ¿no? Las ideas están bien, pero al final hay que llevarlas adelante y como toda idea, luego hay que plasmarla en algo más estructurado y que tenga sentido y que efectivamente la financiación o la inversión le dé sentido y la gente en general es como un banco. Un banco, ¿por qué te presta dinero? Pues porque va a ganar dinero contigo. Sí. Pues un inversor hace exactamente lo mismo. Por cierto, no siempre quiere un inversor, ¿eh? Si tienes una empresa que vende y tracciona, vete con tus socios al banco y pide un crédito, ¿eh? Que así no tienes que dar parte de tu empresa a este inversor, ¿no? O sea, en general hay que ser pragmático, entender para qué quieres la inversión y a partir de ahí empezar a hablar con personas. Vale. Y a María le quería preguntar, tenía preparada también esta pregunta. Los retos culturales que nos enfrentamos, se enfrentan las empresas, ¿cómo les afectan, ¿no? A la hora de que quiero salir de mi zona de confort, de mi territorio, y bueno, ya no me tengo que ir a Estados Unidos, como hablabas antes, que puede ser el idioma, una de las barreras. Simplemente me quiero ir a Cuenca, y en Cuenca tienen una manera diferente de hacer las cosas, o no. Sí. Pero ¿cómo nos afecta salir de nuestra zona y nuestro territorio conocido? Muchas veces hasta en la primera toma de contacto para buscar un cliente, hasta ahí existen barreras por el hecho de lo que decía, comparado por ejemplo con Estados Unidos, pues nosotros en España somos más de poner primero un contexto y en Estados Unidos de más ir al grano. Entonces, eso es una barrera cultural que hay que tener en cuenta. Sobre todo un estudio previo de mercado es necesario para ver tanto las barreras culturales como legislativas, por así decirlo, y en eso sí que ayudamos a todas las empresas a romper esas barreras. Quiero decir, pues todos los temas legales hay que tenerlos en cuenta. Todas las barreras culturales, al final, ya no solo con las tomas de contacto, sino cómo actúa el cliente con el producto, o si ahí va a ser viable. No todos los productos en todos los sitios son viables o van a estar bien acogidos. Entonces, es necesario un estudio previo y en esto les acompañamos a las startups en todo lo que necesitan prácticamente en el día a día, pero más aún cuando están en ese proceso de internacionalización. Y ahí contamos también con entidades, como hemos hablado antes, tanto públicas principalmente, COE, Aragón Exterior, al final tiene las herramientas para facilitar a los emprendedores cuando quieren internacionalizar. Y ICES España, por ejemplo, también tiene también diferentes programas que te ayudan a acercarte, por ejemplo, Desafía Israel. Pues emprendedores se van a Israel y conocen allí, tienen mentorías, pero conocen allí la cultura, todo lo regulatorio, legislativo, etcétera, para que les ayude a ver si puede ser rentable o no el producto o servicio que ofrezcan. Y una vez vamos allí, María, ¿cómo hacen las empresas o cómo les aconsejáis, les asesoráis para que la marca pues mantenga su cohesión, ¿no? Y lo que hacemos aquí se haga allí, aunque se tenga que adaptar, porque entiendo que al final esto es inevitable, ¿no? Pues como tú muy bien dices, eso pasa primero por escuchar. Todo empieza por escuchar. Y en marketing todo empieza por escuchar y conocer. ¿Verdad? Cuando escuchas, conoces, ¿no? Y evidentemente nos tenemos que adaptar sin perder los valores de la marca. Pero no te puedes empeñar en trasladar lo que aquí funciona a otro mercado sin haber hecho esa escucha activa y coherente. Y haciendo una adaptación. Hay veces que no podemos hacerlo solos. Igual que está diciendo que hay organismos que nos ayudan a dar el paso de la internacionalización, cuando lleguemos al país hay organizaciones que te pueden ayudar, pues igual que cuando vienen empresas aquí. Las empresas cuando vienen aquí y están echando un ojo, si vienen a Aragón, llaman al gobierno, llaman a COE, llaman a quien está en ese ecosistema, ¿no? Para que les cuenten. Nosotros cuando vayamos tenemos que hacer lo mismo. Y ellos te van a facilitar y te van a guiar y te van a decir, pues este valor aquí se interpreta así, lo puedes, y al final eso es colaborar. Y volvemos otra vez al principio, el valor de la colaboración y aprender, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante que la marca tiene que hacer, sin perder su esencia, por supuesto.
pero no solo cuando nos vayamos fuera. Ahora que estamos hablando que queremos captar talento de fuera, ¿vale? Queremos crear talento y queremos que el talento que tenemos aquí se adapte a lo que viene, pero también necesitaremos más talento. El talento que venga no solo se va a tener que adaptar a nosotros. Tenemos que ser flexibles, abiertos y intentar hacer el encaje. Y hay organizaciones, y aquí hay muchas fundaciones, ONGs y tal, que nos pueden ayudar a cómo la comunicación interna, que es una parte muy importante también de la marca y que a veces es de recursos humanos, ¿no? Es que todo es de la organización y todo tiene que estar cohesionado entre los diferentes departamentos, ¿no? Entonces, esa escucha entre tu equipo también tiene que darse, y esa flexibilidad y el dar a entender por qué tu marca trabaja así aquí en este mercado y en el otro, con la gente que viene de fuera y con la gente a la que llegas, ¿no? Bueno, pues vamos a ir terminando y así daremos paso también luego a que si alguien tiene alguna pregunta en el público, pues os la puede hacer. Y para cerrar, quiero que me digáis cada uno qué consejo le daríais a una empresa que, bueno, pues que se está iniciando o que quiere expandirse, crecer, pues que para aplicar, ¿qué tiene que aplicar, ¿no? ¿Qué es lo que le va a ir bien, tanto en marketing, digitalización, lo voy a decir una vez más, perdón, en marketing, las tecnologías, bueno, ¿cuáles son las claves, ¿no? para crecer? Ya sé que nadie tenéis la llave maestra, ¿no? Porque si la tuvierais, pues aquí estaría todo solucionado. O sí. Empezamos por Nico. Para una empresa que está empezando, y un poco lo que decías, María, ¿no? Primero, no tener vergüenza. Y esto en Aragón somos un poco vergonzosos. Nos lo tenemos que creer más, como decía Pero María. Más que sí, ¿no? También. O sea, sacar un poco de pecho va siempre bien, sí. Pero no hay que tener vergüenza. Sobre todo cuando estás empezando hay que contarle lo que estás haciendo a todo el mundo. Cuando nosotros éramos pequeños nos decían, no lo cuentes, que te copiarán. No tiene ningún sentido. Cuéntaselo a todo el mundo. Empieza por tu cuñado en la Navidad, ¿no? Y luego ya vas saliendo, vas a eventos, a los que organizamos nosotros. El otro día había más de 50 personas, hicimos ahí tomando unas cervezas, inversores, gente con ideas, gente que iba haciendo cosas, una biotech de la universidad, por cierto, una spin-off que quería internacionalizarse. Oye, tienes que montar un consejo asesor con gente que hay por aquí, que por cierto, si hay que internacionalizarse, móntate un consejo asesor de gente que ha estado en USA o en China, si quieres ir a China, y que te ayuden, ¿vale? En general, no tener vergüenza, salir, contar las cosas y hablar para entender. Cuanto más explicas lo tuyo, más entiendes lo que estás haciendo. Y la gente en general en Aragón es muy, muy generosa. No es como otros ecosistemas que son más tiesos, esto hay que decirlo. Aquí, en general, somos más de andar por casa. Y eso roceros, es que también decimos bastante aquí, ¿no? más roceros. Y no me estoy metiendo con ningún otro ecosistema. No. Pero bueno, oye, vamos a sacar pecho, como decíamos. Sí que es verdad, hay que hablar, salir, contar. Hay un montón de gente en el ecosistema que ayuda, empresas súper cañeras que saben lo que dicen. En fin, hablar con mucha gente sería para mí la receta para una empresa que comienza. Me gusta eso de que cuanto más lo cuentas, más aprendes, más te lo crees también, ¿no? Más aprendes. Pero está bien, ¿no? Que vas construyendo tu idea conforme más la cuentas. Me gusta mucho. María, ¿tú qué consejos les darías? Y las vas adaptando, o sea, quiero decir que al final te vas adaptando a lo que vas escuchando. Bueno, por si no ha quedado claro, el poder de la marca, ¿vale? O sea, una de las cosas principales que tiene que hacer cuando pones en marcha tu negocio y cuando estás ya con muchos años es cuidar tu marca. Y eso no quiere decir tener un logo. Y es verdad que tienes mecanismos como la Terminal y muchos otros que desde hace muchos años dan ese acompañamiento. Entonces hay que utilizarlo y ahí también aprendes a verbalizarlo y al hacerlo te estás visualizando. Yo me encuentro muchas veces con gente que he mentorizado y me dicen, no te acordarás de mí, pero lo que me dijiste me dejó huella, me llena de, o sea, digo, pues qué bien, oye, que una mentoría que hemos hecho, o sea, le haya dejado huella, pues ya me alegro, mira, o sea, fenomenal, ¿no? Y ahora lo siguen haciendo pues Lucas y los otros mentores que están, ¿no? Y no solo aquí, o sea, es que hay muchos mecanismos, o sea, hay que investigar cuál es nuestro ecosistema y te vas a donde quieras,
a Etopía, a la CEPIME, donde quieras. Y en todos los sitios tienes, en el IAF, en todos los sitios. O sea, es que nos dejaríamos, es que tenemos un ecosistema tan rico que es que el que no lo esté verbalizando, como dice Nico, o sea, pues está perdiendo el tiempo, ¿no? Y ahí te vamos ayudando. Y evidentemente abierto a toda la tecnología, ¿vale? Una vez que tienes una marca, una vez que tienes una idea, tienes un equipo, tienes la financiación, tienes una marca fuerte, a vender, a vender. ¿Es fácil encontrar esa marca? O sea, ¿cómo definirte como marca? Siempre va ligado a tener la idea de negocio claro, porque desde el punto de vista de un outsider, pues no lo sé si lo tengo tan claro, ¿no? No sé Claro, he dicho antes que la marca tiene que estar alineada con la estrategia corporativa, y la estrategia corporativa es eso, el modelo de negocio. ¿Dónde estoy hoy y dónde quiero llegar mañana? Tengo que tenerlo claro, que muchas veces no lo tenemos claro. Pero que no hay que asustar. Hay muchas marcas grandes, multinacionales, que ganan dinero, que ganarían más si tuvieran una estrategia de marca. Entonces, van de segunda copiando a lo que hace el líder. Bueno, pues es una estrategia, pero no, o sea, evidentemente, oye, es que a lo mejor te puedes convertir en el líder y ganar mucho más. Entonces, las marcas las debemos hacer todos, incluso a nivel personal. Cada uno de nosotros somos una marca personal, tenemos nuestra impronta. Y cada uno sabemos hacer bien una cosa. Pues las empresas también. O sea, cada uno tenemos una especialización y antes lo decías, bienvenida a la competencia. Claro que sí. Es que la competencia nos ayuda a ponernos las pilas. Yo siempre digo que a la competencia hay que mirarla por el retrovisor. Siempre. Tenerla, a ver qué hace la competencia. Es que te da pistas. Porque a lo mejor tú no has escuchado el mercado suficiente y estás viendo que la competencia está girando y tú te vas para el otro lado y dices, espera, a ver, voy a ver qué ha pasado para que se vayan hacia el otro lado y yo en dirección contraria. Te da pistas. Entonces tienes que estar abierto, ser flexible y evidentemente con un objetivo único que yo creo que compartimos todos, y es que esa empresa sea viable hoy y mañana. Y eso se llama sostenibilidad. María, tu consejo para... Yo creo que, igual que han dicho Nico y María, primero, contar la idea, el tener una estrategia de marca fuerte desde el principio y plantearla desde el principio, y sobre todo acudir a instituciones, me da igual que sean público que privadas, a pedir ayuda, porque muchas veces cuesta ese pedir ayuda y dejarte ayudar. Porque contra más cuentes la idea, más te vamos a poder ayudar. Y luego, al final, que todo, quiero decir, se puede decir, contar con un equipo multidisciplinar, porque al final si buscas un compañero que haga exactamente lo mismo, al final no va a empujar de la misma forma. Hay distintos consejos que se podrían dar en este sentido, pero creo que lo primordial es si tienes una idea, ver si es tecnológica, si te puede ayudar Zaragoza Activa, el CIEM, la Terminal, quien sea, el ITA, CI, etcétera. Hay tanto ecosistema que al final te pueden ayudar desde cualquier punto, pero el acudir y el hablar con muchos contactos y generar contactos en comunidad, el ir a muchos eventos de networking. Al final haces muchos contactos. Hace poco en AG Zaragoza cerraban el programa de mentorizaje, que al final expertos te ayudan a seguir ya validando, aunque ya la hayas validado, a seguir validando tu idea y a impulsar tanto la marca como en distintas facetas, en legal, en distintas facetas te ayudan a seguir mejorando. Entonces, el contarlo y contar con todo el ecosistema fuerte que hay. Qué gran programa de mentorizaje, la verdad que es una pasada. Y qué necesidad de moverse, al final es moverse, ¿no? Eso es. Esa es la clave. Me gusta porque al final ninguno habéis dicho hay que hacer hay que integrar mucho la tecnología, vamos a asumir todos ya que la tecnología está integrada, y eso yo creo que tiene que ser una de las conclusiones que tengamos hoy. No sé si hay alguna pregunta entre el público, alguien que quiera contarles algo a estos chicos. No sé, o que queráis un consejo también, seguro que os lo ofrecen. ¿No? ¿Sí? Hola. A ver, voy a centrarme un poquito en el hub tecnológico en el que se va a convertir Zaragoza, ¿vale? ¿Qué tipo de empresas van a demandar ese tipo? Empresas barra startups tecnológicas
van a demandar este tipo de grandes centros tecnológicos, esas empresas satélites que se mueven alrededor y que dan servicio a estos centros. O sea, yo entiendo que disponéis de más información que nosotros en ese sentido y podéis decir hacia qué dirección van a ir y qué van a demandar. Eso por un lado, el tipo de empresa. Y por otro lado, sobre los perfiles tecnológicos que van a demandar este tipo de empresas, que son muy distintos a los que estamos acostumbrados aquí en España y que ni siquiera me atrevo a nombrarlos por los nombres que tienen. Habéis hablado mucho de formación también y en estos momentos no hay ninguna formación universitaria homologada por parte de las universidades o centros homologados que se centren en este tipo de requerimientos, de perfiles, ¿no? Se está trabajando ya desde aquí, desde las universidades de Zaragoza, en ese tipo de perfiles para atender a la demanda que va a haber con Microsoft, Meta y tal en pocos años, ¿no? Pues eso. Sí. Me gustaría empezar por el final, porque no sé si conocéis, existe una cosa que se llaman, por parte de la Universidad de Zaragoza, que ha sido pionera en esto, que se llaman microcredenciales. Con Aravane estamos creando las primeras microcredenciales que tienen que ver con todo esto, no solo en cuanto a la inversión, sino con la generación de nuevas empresas, etcétera. Bueno, no os puedo adelantar mucho porque estamos a punto de firmar el convenio con Unizar. Y es una forma muy ágil, que sabéis que es un ecosistema europeo en el que se llaman microcredenciales porque te puedes ir construyendo como tu Lego, ¿vale? Tu formación. Entonces es muy interesante porque estamos desarrollando, estamos creando unos itinerarios. No son itinerarios porque son como piezas, ¿no? No es un camino, sino que es háztelo tú mismo. Entonces, bueno, un poco lo que estás preguntando es que la universidad hace cosas que sabe hacer muy bien, pero está evolucionando a hacer otras cosas, colaborando con diferentes instituciones privadas para que esto sea mucho más ágil, que no, retomando el inicio de la conversación. Serían como unos créditos de libre elección de antes, para que tú puedas elegir un poco... Pero mucho más allá, porque lo que esto hace es digitalmente te certifica que esto lo has hecho a nivel europeo, entonces de una forma muy transparente tú puedes decir, mira aquí yo lo que he hecho en cualquier universidad de Europa. Unizar, insisto, ya tiene cosas en marcha, es pionera en la puesta en marcha de esto a nivel europeo y bueno, con nosotros y con otras organizaciones, pero te cuento hasta donde yo sé y lo que estamos hablando con ellos y estamos desarrollando es itinerarios de microcredenciales en cuanto a inversión, emprendimiento, etcétera. Entonces esto no solo nos da un sello, que está siempre bien tener un título oficial, sino que además bueno, estamos aprendiendo algo que nos valida para a una velocidad más rápida que una carrera universitaria, no porque sean malas las carreras, sino porque son complementarios. Lo que estamos hablando es complementario, ¿no? ¿Quieres formarte en algo específico? No sé si responde un poco a tu pregunta de la formación. Me refería a ir un poquito más allá y hacer esa colaboración. O sea, Meta, evidentemente tú te puedes formar en Meta o en Google o en cualquiera de sus plataformas. Entiendo que ya nos habíamos adelantado a ese partenariado conjunto de formación de esos perfiles que se van a requerir aquí en breve, ¿no? Bueno, pues las Big Tech tienen sus propios programas. Sí, no, bueno, ahí podemos discrepar, ¿eh? O sea, entidades como Microsoft aquí en Netopía sí que organizan distintas formaciones, o sea que más adaptado y Amazon Web Services. Quiero decir, Amazon Web Services igual, pero quiero decir que aquí en Netopía se están haciendo ese tipo de formaciones a través de INAEM. Además, no sé si le podéis explicar, pero me entiendo que no habrá tanta diversidad en el perfil que puedan exigir este tipo de empresas como el que se puedan encontrar aquí. Al final, ese talento del que hablábamos también existe aquí, ¿no? Sí, a ver, yo te cuento lo que yo sé, te puedo contar, ¿vale? Y empiezo por irme hace 3 años, cuando Directivas de Aragón, que ha dicho Marta antes que presido, pues analizamos qué barreras tenemos las mujeres para que nos acerquen a los puestos donde se toman las decisiones, que es el objetivo de Directivas de Aragón, y vemos que la tecnología es una de ellas, porque las mujeres, pues a lo mejor históricamente en la sociedad le hemos cogido miedo a todo lo que son las ciencias, las matemáticas, tal, y entonces esto es una barrera. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, nosotras en Directivas de Aragón siempre trabajamos eliminando las barreras que nos encontramos y vimos que al eliminar esta barrera lo íbamos a hacer mucho más lentas si íbamos solas. Y entonces fuimos a COE y enseguida nos dijo,
nosotros vemos que este es un objetivo que compartimos y entonces de ahí nace Más Destin Aragón, que tenéis fuera un stand. Y llevamos desde hace 2 años trabajando con las administraciones públicas, con las universidades, con los centros de formación para adaptar la formación de Aragón a las necesidades. Y les pusimos encima de la mesa y hay un informe que es público donde comparábamos cómo estábamos Aragón con respecto de otras comunidades autónomas y os puedo decir que hemos avanzado mucho y de hecho pues, se han abierto más plazas, se han abierto formaciones y se está trabajando en esa línea. Y en cuanto a lo de las certificaciones que decías en este último momento, estamos trabajando también para que desde pequeñitos los colegios, igual que tenemos colegios bilingües ahora, en caso o trilingües, ¿vale? Pues que en unos años nuestros colegios puedan estar certificados en todas las tecnologías y puedan tener un certificado de todas estas grandes compañías que estabas diciendo. Formación hay, y hay muchísima. Cada vez iremos hacia más. Y en cuanto a lo del hub tecnológico que decías, la buena noticia y lo que se sabe ahora de momento es que hay un espacio que se va a ir construyendo y que vamos a ir dotándolo de contenido y de empresas, adaptándonos a esa tecnología que decíamos que todavía no sabemos cómo será. Por tanto, todavía no está relleno y se tiene que ir rellenando con el tiempo. Pero ya sabemos que va a haber un espacio, igual que hay en otras zonas a nivel mundial y a nivel español también. Entonces, por lo menos en Aragón ya tendremos un centro también, un espacio donde se reunirá y concentrará esa creación de la tecnología. Pero usuarios tenemos que ser todos. Implantarlo tenemos que ser todos. Creo que no te hemos contestado, pero ya nos explicarás, porque no lo veis, pero está... Enumerar 5 o 6 tendencias de empresas que van a ser tendencia y que van a demandar este tipo de centros tecnológicos, ¿no? Pues, por ejemplo, empresas relacionadas con tal y tal. O sea, eso yo creo que con vuestros research que ya tenéis hecho, entiendo que podríais aportar un poquito más de información y de luz a ese tipo de empresas satélite que van a demandar esos hubs, ¿no? Para focalizarnos un poquito más en lo que te estás refiriendo a soluciones tecnológicas a las que van a big tech, querer, o sea, sí, que viene si Microsoft, Amazon, viene Google, y tal. Pero yo creo que hay que entenderlo, bajo nuestro punto de vista, hay que entenderlo de otra manera. Las big tech no van a demandar empresas que les den servicios. Lo que van a traer y están atrayendo algo que es bestial. O sea, la cantidad de... Nosotros en nuestra asociación tenemos todas las semanas al menos 20, 30 conversaciones de gente que está diciendo, oye, ¿qué está pasando en Aragón? Queremos estar aquí, vamos a montar cosas. Entonces, lo que está pasando es esto. Las empresas per se, Amazon, su nube, ya tienen a su gente, ya las formaron. IDEA empezó a formarlos cuando no había nadie que las formara en Zaragoza, lo pagaron todo ellos y pusieron a chavales a aprender en 6 meses y a ejecutar. Ten en cuenta que ellos no son intensivos en empleo, son intensivos en inversión, intensivos en atracción de cosas, ¿vale? Cosas son muchas. Luego, si quieres, con un café lo hablamos. Pero, sobre todo, lo más interesante es lo que están atrayendo, no lo que van a provocar de empleo directo. O demandar, ¿no? Porque no son intensivos en empleo directo. Pero es que va a beneficiar a la sociedad económica, o sea, porque en primer lugar la construcción, un sector muy importante. Pero pues bienvenido sea. O sea, empresas de economía circular, bienvenido sea. Es que no solo hablamos de tecnología. La tecnología es la máquina de vapor que transformó esa época. Pues ahora la tecnología nos está transformando y nos afecta a todas las profesiones, a todas las empresas. Y como dice Nico, está muy bien que vengan, aunque generen poco empleo, que los datos tampoco lo sabemos mucho. O sea, suponemos por otros centros de datos que hay en el mundo, que al final el empleo que generan es poco, pero oye, electricistas, bienvenidos sean. Mecánicos, bienvenidos sean. O sea, bienvenidos sean. Que luego lo controlan desde... Nos da igual, porque al hilo de ponernos en el mapa y de que Aragón cree ese hub tecnológico, o sea, estamos teniendo muchas oportunidades que jamás hayamos tenido.
Y entonces lo tenemos que aprovechar. O sea, tendencias. Es que las tendencias hoy son diferentes de las de mañana. Entra en Google y pon tendencia. Bueno, no tenemos tiempo para más. Me parece que, no sé si te ha solucionado mucho, pero tal vez ahora en un café podéis hablarlo con más tranquilidad. Eso es. Tenemos 20 minutos de pausa y volvemos.